Hola a todos, me presento, yo soy el doctor Ulises Guajardo, ginecólogo de la Clínica Alemana de Temuco y vamos a hablar en esta clase sobre semiología obstétrica, particularmente vamos a centrarnos en dos puntos muy importantes que son el diagnóstico de embarazo y la determinación de la edad gestacional. Entonces, ¿cuáles serán los objetivos de esta clase? Eh, que en primer lugar comprender el rol y el ámbito de acción de la obstetricia, del médico obstetra, familiarizarse con la terminología obstétrica, comprender el proceso de datación de embarazo, de cómo definir la edad gestacional y cuál es su relevancia, conocer los síntomas y signos típicos del embarazo, sobre todo los primeros síntomas, conocer los aspectos importantes del examen físico obstétrico y también conocer los exámenes complementarios más habituales. Entonces, ¿qué es la obstetricia? Es la rama de la medicina que se ocupa de la gestación, el parto y el puerperio, eh, considerando el puerperio como el proceso de recuperación anatómica y fisiológica de la madre, eh, el cual es un periodo en realidad bastante variable, pero tradicionalmente se consideran las primeras 6 semanas posparto como el periodo del puerperio. Es importante tener en consideración que lo habitual, al menos el 95 o más por ciento de los casos, los embarazos van a tener un curso totalmente fisiológico. Hay que comprender que el embarazo no es una enfermedad, eh, por lo tanto lo esperable es que sea así. Bueno, eso ha estado cambiando en las últimas décadas con los cambios del perfil epidemiológico, los embarazos en mujeres de forma más tardía, el retraso de la maternidad ha cambiado un poquito el perfil y en ese sentido ha aumentado un poco el porcentaje de embarazos patológicos, ¿no? O de alto riesgo que denominamos nosotros. Eh, pero de todos modos, mayoritariamente vamos a encontrarnos con embarazos total y absolutamente fisiológicos. Y, y es por eso que el énfasis en esta especialidad va a estar puesto siempre en la supervisión del embarazo, la prevención de complicaciones, orientación, educación sobre todo el proceso y acompañamiento de la madre, del feto y también muchas veces de la pareja y de la familia, ¿no? Eh, Recordar, y es muy importante, que en esta especialidad nosotros tenemos dos pacientes. No solo estamos viendo a la madre embarazada, sino que también estamos constantemente evaluando el bienestar y los riesgos potenciales del embrión y el feto. Entonces siempre todas nuestras acciones van a estar corriendo en paralelo por esos dos carriles. Algunas definiciones fundamentales, ¿no? La gestación humana tiene una duración normal de 40 semanas, son 280 días en promedio. Y esto hay que considerar que es desde el último día perdón, del primer día de la última menstruación, que no es exactamente el mismo día de la concepción. El cigoto, digamos, se forma en un ciclo menstrual promedio el día 14, es decir, 2 semanas después de la menstruación, porque es ahí donde ocurre la ovulación. Eh, Así que es importante tener eso en consideración. El embarazo normalmente se divide en 3 trimestres. El primer trimestre eh, dura las primeras 14 semanas. Eh, la edad gestacional les adelanto que se expresa en semanas más días, ¿no? Entonces, cuando uno presenta a una paciente embarazada, siempre va a decir primero su paridad, cuántos hijos tiene o cuántos embarazos ha tenido, y inmediatamente después va a decir cuántas semanas tiene actualmente. Por ejemplo, 10 semanas con 2 días, 10 semanas con 3 días, en fin. Y el primer trimestre, entonces, como les decía, dura las primeras 14 semanas, el segundo trimestre
a partir de la semana 14 las siguientes 14 semanas, es decir, hasta la semana 28, y de ahí en adelante ya estamos hablando del tercer trimestre. El primer trimestre se corresponde casi con el periodo embrionario, que es hasta la semana 12. Y el tercer trimestre, si ustedes se fijan, no le puse fecha de término, pero ustedes deben saber que el embarazo, como les decía, dura aproximadamente 40 semanas en promedio, pero se puede prolongar más allá. Nosotros hablamos de un embarazo de término. ¿Qué quiere decir eso? Que el feto ya no es prematuro a partir de la semana 37. Entonces, un parto debiera ocurrir no antes de la semana 37, antes de eso es un parto prematuro. Y lo normal sería que nazca entre las 37 y las 40 más 6 semanas. Desde la semana 41 en adelante estamos hablando de un embarazo en vías de prolongación, y de la semana 42 un embarazo prolongado propiamente tal, situación que tiene riesgos considerables, porque sobre las 41 semanas, sobre las 40 semanas, la verdad, empiezan a aumentar los riesgos de mortalidad, fundamentalmente fetal tardía, ¿no? Por lo tanto, lo que ustedes van a ver es que habitualmente a las 41 semanas, con 0 días, digamos, se interrumpen los embarazos que no han iniciado su trabajo de parto de forma espontánea, eh, en los casos de embarazo fisiológico. Y el puerperio, como les decía, es el momento entre el parto y la total recuperación anatómica y fisiológica de la mujer, habitualmente y tradicionalmente 6 semanas, aunque la recuperación total uno podría decir son 6 meses. ¿Cuál es el objetivo que nosotros buscamos en el enfrentamiento de la paciente embarazada? Es poder hacer un análisis del caso particular, determinar riesgos y necesidades específicas de cada paciente. Y para esto nos vamos a servir de fundamentalmente las herramientas clásicas de la semiología, que son la anamnesis y el examen físico, más los exámenes complementarios. Eh, con respecto a la anamnesis, quería aprovechar de mencionar la importancia eh, que tiene, sobre todo en la obstetricia, tener una buena relación médico-paciente, porque sobre todo en las pacientes primigestas, es decir, el primer embarazo, eh, es una situación de real vulnerabilidad, pudiéramos decir, ¿no? Es una situación totalmente nueva, eh, la mayoría de los casos muy alegre, eh, pero totalmente desconocida. Entonces, el médico obstetra debe ser un apoyo y una fuente de orientación, y también muchas veces de desahogo, a veces emocional incluso, de las pacientes y de las parejas. Fundamental para esto, tener y lograr un trato amable, respetuoso y acogedor, ¿ah? Y mostrar real interés por las preocupaciones de la paciente. Va a tener muchas veces dudas de las cosas más básicas hasta cosas más complejas que tenemos que estar disponibles para ir resolviendo. Y luego el examen físico vamos a dividirlo en examen físico general y en un examen físico gineco-obstétrico. Puntualmente, finalmente nos vamos a apoyar en algunos exámenes complementarios. Entonces, la anamnesis es útil separarla en estos 4 momentos, por así decirlo. Lo primero, bueno, como cualquier anamnesis, y ya les voy a contar por qué la obstetricia tiene importancia particular, tener los datos básicos de identificación de la paciente. Luego, antes de ponerse a preguntar excesivamente por antecedentes, historia, en muchos casos siempre va a ser muy bueno y útil conocer el motivo de consulta de la paciente. Eso nos va a permitir eh, saber cuáles son sus reales preocupaciones y saber si es que ha habido algún cambio, alguna cosa importante que debamos estar enterados, y avisar si es que es algo patológico, tomar acciones en definitiva. Luego vamos a preguntar sobre el embarazo actual, cosas habituales que ya vamos a ver, y finalmente es importante también obviamente conocer todos los antecedentes y hábitos de la paciente, de modo de poder determinar su perfil de riesgo.
Entonces, partiendo de los datos básicos, obviamente es muy importante siempre dejar consignado en la ficha clínica, obviamente nombre, edad. eh, la edad tiene especial relevancia en obstetricia porque, como ya veremos más adelante, la edad puede determinar un factor de riesgo de mortalidad materna e infantil perinatal. Sobre todo la edad extrema. Edades extremas hablamos menos de 15 y más de 35 años. Y en ese sentido, como les comentaba al inicio de la clase, había un cambio epidemiológico en las últimas décadas en el mundo y Chile no se queda atrás. Sabemos que Chile es un país epidemiológicamente ya envejecido eh, y en el cual las mujeres están además postergando la natalidad, por lo tanto cada vez con más frecuencia vemos mujeres embarazadas sobre los 40 años. La ocupación de la mujer también es muy importante, hay actividades que son de riesgo que se deben restringir o evitar, eh, hay situaciones de estrés laboral también, en fin. Su previsión es muy importante también, obviamente, para indicarle a la paciente a dónde debe acudir en caso de alguna emergencia y dónde debe recibir sus controles, dónde se debe realizar sus exámenes. Importante conocer al menos el nombre de la pareja, es bueno saber también cuál es la ocupación y qué disponibilidad tiene y también un poco qué dedicación al proceso, digamos, del embarazo y luego del cuidado de los hijos. Y también es muy bueno preguntar sobre el sexo del recién nacido. Eso tiene algunas implicancias biológicas, pero también tiene una importancia con respecto a la relación con la paciente, ¿no? Preguntarle el nombre, si tiene pensado algún nombre, tratarlo con el nombre. Para la paciente, su embarazo no es un feto, ¿ah? Sino que es su hijo. Entonces eso también tiene eh, cierta importancia. Luego pasando al motivo de consulta, bueno, habitualmente el principal motivo de consulta en la primera consulta obstétrica va a ser, bueno, doctor, o estoy con un atraso menstrual o tengo ya un test pack de embarazo positivo, estoy embarazada, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Eh, y así va a ser en muchos casos. Y luego la paciente, sabiendo o no que está embarazada, puede asistir de forma espontánea por presentar diversos síntomas. Los más habituales van a ser dolor pélvico, doctor, tengo un dolor pélvico tipo cólico, parecido a la menstruación, pero no me llega la regla, en fin. A veces se presentan sangrados durante el embarazo. Nunca es normal sangrar en el embarazo, pero a veces pequeños sangrados no van a revestir ningún riesgo, otros que sí. Eh, es bastante habitual la sinusorragia. La sinusorragia es el sangrado poscoital por efecto hormonal fundamentalmente. Las mucosas en general del cuerpo, y esto incluye también la mucosa cervical, van a estar más sensibles, digamos, y son más propensas a presentar pequeños sangrados. Mastalgia, dolor en las mamas, aumento de volumen mamario, otro motivo de consulta, o una paciente que no sabe que está embarazada, a veces chuta aumento de volumen abdominal. Uno a veces de vez en cuando se encuentra pacientes que llegan al primer control sin saber que están embarazadas a las 20 semanas de embarazo, a la mitad del embarazo, y consultan por tumoración, por ejemplo, ¿no? Un aumento de volumen y que es un embarazo. Y luego habrán, iremos más adelante, muchos otros motivos de consulta que sí son más preocupantes, sangrados excesivos, por ejemplo, una paciente con un embarazo más avanzado, pero todavía no determino, que presenta contracciones de forma muy frecuente, pérdida o eliminación de líquido por los genitales, en fin. Todo esto va a ir orientando nuestra conducta. Bien, con respecto al embarazo actual, estos son los datos más importantes de consignar en cada una de las consultas, sea una consulta de urgencia, sea del control prenatal, en fin. Lo primero es conocer la fecha de última regla o la fecha de última menstruación, porque esto va a ser lo que nos va a permitir conocer la edad gestacional. Como veremos más adelante, la edad gestacional es probablemente una de las variables, si no la variable más importante en obstetricia, que determina todas las conductas y todos los eh, pronósticos, en fin.
conociendo la fecha de última menstruación, vamos a conocer la fecha probable de concepción. Y la fecha probable de concepción es una fecha que se fija el día 14 días después de la última regla. Ustedes ya tuvieron clase de fisiología reproductiva, así que entienden que a las 2 semanas del inicio de la menstruación, en promedio, es la ovulación, por lo tanto, es ahí donde deberá haber ocurrido más o menos la concepción. Y luego, a partir también de la fecha de última regla o de fecha de última menstruación, es posible conocer la fecha probable de parto que se estima cuando se cumplen las 40 semanas. Como ya les comenté, no significa que la guagua va a nacer ese día, sino que va a nacer en un rango de 4 semanas, entre las 37 y las 41 semanas en un embarazo normal. Con esto entonces, como les comentaba, calculamos la edad gestacional. Luego vamos a preguntar sobre síntomas normales y o patológicos del embarazo que la paciente puede no haber mencionado. Por ejemplo, una paciente que ya está de 30, 34, 35 semanas, le preguntar, oye, ¿has presentado contracciones? ¿Sientes movimientos de tu bebé? ¿Has presentado algún sangrado, pérdidas de líquido? Uno debe igual preguntar esas cosas. Cuando inició el control prenatal, esta paciente ha tenido un control prenatal adecuado, completo, no asiste a los controles o ingresó tardíamente a su control prenatal, por lo tanto quizás tengo dudas sobre su edad gestacional específica. También son factores importantes de conocer y saber también si es que tuvo control preconcepcional. Hoy en día, ya lo veremos en la siguiente clase, el enfoque es cada vez más preventivo en obstetricia y se trata de buscar formas y métodos ya incluso bioquímicos o genéticos de determinar los riesgos particulares de cada embarazo desde muy al inicio, incluso desde antes del embarazo y sobre todo de prevenirlo. Por lo tanto, muchas mujeres están empezando a acudir a controles preconcepcionales para informarse sobre el embarazo, sobre qué medidas tomar, sobre si requieren o no empezar a consumir algún suplemento, en fin. Entonces ya vamos de lleno a la cálculo de la edad gestacional. El pilar del método para calcular esto va a ser el conocimiento de la fecha de última regla, de última menstruación, como les comentaba antes. Y esta fecha de última regla, para tener algún grado de validez, requiere de dos características fundamentales. Primero, que sea segura y luego que sea confiable. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Que sea segura significa que la paciente recuerda con precisión. Doctor, yo tengo anotado aquí, no tengo ninguna duda de que este día partió la última menstruación que presenté. Y luego, más importante, o al menos igual de importante, digamos, que sea confiable. ¿Y qué significa que sea confiable? Es que esa última menstruación que la paciente presentó sea capaz de predecir que la ovulación ocurrió realmente alrededor del día 14. ¿Y eso cómo podemos saberlo? Bueno, conociendo algo y, y preguntando hacia atrás sobre cómo son sus menstruaciones normales. Entonces, eh, lo primero es la ciclicidad, es decir, si la paciente tiene ciclos de duración normal, en promedio 28 días, y si estos ciclos son o no regulares, porque si la paciente tiene ciclos de 40 días, ustedes como seguramente ya vieron en la clase de fisiología de la reproducción, su menstruación, claro, fue el día 1, pero su ovulación debe haber sido alrededor del día 28, el día 26 aproximadamente. Por lo tanto, esto que se ve aquí, que es la cartola de un ciclo normal de 28 días en promedio, con 5 días de menstruación, no aplicaría en ese caso que les estoy poniendo. ¿Ah? Lo habitual, lo que nosotros solemos asumir, es que una paciente tiene un ciclo de 28 días y que ovula el día 14. Por lo tanto, se embaraza aproximadamente el día 14 o 15. ¿En qué casos una fecha de última regla no es confiable? Por ejemplo, cuando la paciente es irregular, cuando la paciente tiene ciclos de 2 meses, de 1 mes y medio, son todos distintos. Obviamente nosotros no podemos asumir que ella está ovulando ese día. Una paciente que está con lactancia,
una paciente que tiene el eje reproductivo bloqueado o frenado por la prolactina producida por la lactancia. Es una paciente que no va a tener reglas regulares. Y lo mismo pacientes que consumen anticonceptivos hormonales, son pacientes que no van a tener ciclos normales, entre comillas, no van a tener ciclos fisiológicos, van a tener ciclos artificiales, por lo tanto, no sabemos en qué momento puede haber tenido ese escape ovulatorio en el cual se embarazó. Eh, Esas son como las principales causas de que los ciclos no sean confiables. Pero aquí le pongo dos ejemplos nada más para que tengan una idea de, de ciclos que no son regulares. Este primer caso, por ejemplo, es una paciente que tiene un ciclo eh, de más de 28 días, tuvo su regla normal aquí el día 1, tuvo aquí un periodo infértil largo y acá tuvo un periodo más fértil, muy estrogénico y ovuló el día 21, por ejemplo. Y eso nosotros no necesariamente lo vamos a saber de forma retrospectiva, sino que vamos a requerir de alguna otra herramienta para corroborar y reajustar la fecha de concepción de este embarazo. Lo mismo sucede aquí abajo, tenemos un ciclo, una paciente que tiene ciclos mucho más largos. Si es que ella ovuló, por ejemplo, el día 35 y no se hubiera embarazado, su próxima regla deberá ser 2 semanas después. Por lo tanto, alrededor del día 50 más o menos, aquí le deberá llegar su regla. Pero esta paciente que se embarazó aquí no le va a llegar la regla y nosotros, si solamente tomáramos su fecha de última regla, consideraríamos que se embarazó el día 14. Entonces, aquí son dos ejemplos de pacientes que tienen ciclos que no permiten tener una fecha de última regla confiable, aunque sea segura. Entonces, edad gestacional, solamente mencionar, aquí quería detenerme un segundo para mencionarles la importancia que tiene esta variable. Probablemente, si yo les preguntara cuál es la variable más importante en obstetricia, probablemente debieran contestar que es la edad gestacional. La edad gestacional es lo que va a determinar todas las conductas obstétricas, los pronósticos de riesgo, eh, define todo, es como la herramienta básica. Si yo no conozco cuántas semanas tiene este embarazo, es muy poco lo que puedo hacer. ¿Mm? Y entonces, para definirla de forma bien clara, ¿qué es la edad gestacional? Es el número exacto de días que han transcurrido entre el primer día de la última menstruación, es decir, de la fecha de última regla, y la fecha actual, y esto, como les comenté antes, se expresa en semanas y días. Em, y esto es distinto que la edad embrionaria o la edad fetal, que es justamente 2 semanas menos, porque, como les decía, la concepción ocurre en promedio 2 semanas después de la última regla. Por lo tanto, los casos que les mostraba antes en que la concepción ocurría más allá de 14 días después de la última regla, va a pasar que una mujer nos va a decir, doctor, mi fecha de última regla fue el 1 de julio, pero si la paciente se embarazó el 1 de agosto, esa fecha de última regla, aunque sea efectivamente su última menstruación, no va a ser la que vamos a usar para datar el embarazo, para definir la edad gestacional. La vamos a tener que modificar. ¿Y cuál es la principal herramienta que tenemos y que usamos para modificar la edad gestacional o para confirmarla en caso de que sea correcta? Es la ecografía. Cuando es necesario modificarla por ecografía, vamos a hablar de una fecha de última regla FUR operacional. Y esa va a ser la que va a comandar todo el embarazo. Entonces, ecografía es, como les comentaba, nuestra principal herramienta. Em, ¿Desde qué momento nos sirve la ecografía? Bueno, desde bastante el inicio del embarazo. El saco gestacional, que es lo primero que se ve,
se ve ya a los pocos días después de cumplir 4 semanas de embarazo. Por lo tanto, la paciente recién va a haber notado algunos días de atraso menstrual, es decir, va a estar en el día, digamos, por ejemplo, 32 de su ciclo, si su ciclo duran 28 días. Eh, Así que de forma bastante precoz vamos a poder ver signos de embarazo en la ecografía. Lo primero que se ve es el saco gestacional. Ahora, para nosotros tener tranquilidad, seguridad de que esto efectivamente es un embarazo y eso no es que sea un quiste o algún otro tipo de artefacto ecográfico, y lo patognomónico y primera estructura embrionaria propiamente tal que aparece va a ser esto que se llama saco vitelino o vesícula vitelina, que ya se ve aproximadamente a las 5 semanas de embarazo. Y a los pocos días después va a aparecer el polo embrionario, que está en uno de los extremos del saco vitelino y que aquí se ve es esto de aquí. Este ya es un embrión propiamente tal, em, pero por su tamaño probablemente no vamos a lograr escuchar latidos cardiofetales. Lo cual sí debiéramos lograr durante la sexta, o sea, cuando el embrión ya tiene 6 semanas, el embarazo ya tiene 6 semanas, el embrión tiene 4 semanas de vida. Vamos a poder escuchar los latidos fetales. Ahora, esos son los hitos de cómo van apareciendo las cosas al principio del embarazo en la ecografía, pero lo que nos va a permitir determinar la edad gestacional, datar el embarazo, confirmar o modificar la fecha de última regla, va a ser la biometría. Y la biometría, ¿qué significa? La medición de distintas estructuras embrionarias. Lo primero que vamos a poder medir y que se asocia a la edad gestacional es el saco gestacional, incluso antes de que aparezca el embrión. Pero eso no es tan preciso como la medición del embrión propiamente tal. Y esa medición del largo del embrión se conoce como la longitud cefalonalga y es el mejor parámetro ecográfico del cual disponemos para determinar la edad gestacional. Eso está perfectamente tabulado, los ecógrafos ya tienen el software precargado, de modo que yo al tomar la fotografía y medir al embrión, voy a saber cuántas semanas exactas tiene de embarazo. Y luego existen otras medidas que son, como lo vamos a ver más adelante, son menos precisas, pero igualmente útiles, y se usan cuando el embarazo ya es un poco más grande y la ecografía no es tan precoz, que son el diámetro biparietal, es la distancia de un lado al otro del cráneo, y la longitud femoral. Otros que pueden ser de utilidad en distintas circunstancias, sobre todo en embarazos en los cuales, digamos, son más grandes, son el diámetro transverso cerebelar. El diámetro transverso del cerebelo se relaciona bastante bien con la edad gestacional. Cuando tenemos una paciente que ya tiene 18, 19, 20 o más semanas de embarazo, eh, ya no nos sirve la longitud cefalonalga. El diámetro transverso cerebelar nos permite confirmar la edad gestacional eh, y tiene una asociación equivalente con las semanas de vida. Un diámetro transverso cerebelar de 23 milímetros corresponde a un feto más o menos de 23 semanas. Luego otros van a hacer la medición de más de un solo hueso largo, medir húmero, radio, cúbito, tibia o peroné, es algo que eventualmente es necesario usar. Y en casos más complejos, por ejemplo, fetos que tengan malformaciones, que tienen de por sí huesos cortos o tienen malformaciones en la cabeza, por ejemplo, tienen anencefalia o acrania, voy a necesitar usar otras herramientas y algunas de esas pueden ser los núcleos de osificación de algunos huesos que ya están estudiados, calcáneo, talio, algunas epífisis de algunos huesos, femorales, tibiales y del húmero. Entonces, aquí está lo fundamental que ustedes debieran saber. Esto es una medición correcta de una longitud cefalonalga. Este es un embrión que debe tener aproximadamente 12, 13 semanas. Es una medición, una variable que nos permite calcular con bastante precisión la edad gestacional. Y un poco más grandes que esto, es decir, a partir de las 14 semanas en adelante, vamos a usar la medición del diámetro biparietal que se ve acá o de la longitud femoral como se ve en esta imagen de abajo.
Y esto es bastante importante tenerlo en consideración, porque obviamente, como cualquier examen diagnóstico, la ecografía tiene un rango de error. eh, y aquí están expresados en días. ¿Ah? Por ejemplo, en un embarazo que me da por medición de longitud cefalonalga, por ejemplo, 7 semanas con 4 días, si la diferencia entre esas semanas con las semanas calculadas por fecha última regla de la paciente es mayor a 5 días, yo debiera ajustar esa fecha última regla y usar la fecha de última regla operacional calculada por ecografía. Y estos rangos de error van aumentando a medida que avanza el embarazo. Antes de las 9 semanas, el rango de error es de 4 a 5 días aproximadamente. Entre las 9 y las 14 semanas, el rango de error es de aproximadamente una semana. Y esto va aumentando a medida que crece el embarazo. Aquí, a partir de la 14, como ya les comentaba antes, no usamos la longitud cefalonalga, sino que vamos a usar fundamentalmente el diámetro biparietal y el largo femoral. Y ya el rango de error es de una semana a las 14, 16 semanas. Entre las 16 y las 22 va a ser de 14 días, 2 semanas de error. Y sobre, perdón, eso a las 22 y 28, y sobre las 28 ya el rango de error es de 21 días. Por lo tanto, yo tengo una paciente que ingresa al control prenatal con aproximadamente 18, 19, perdón, 24, 25 semanas. Eh, las decisiones que yo voy a tomar más adelante en el embarazo van a tener un rango de amplitud de 14 días de diferencia. Cuando yo esté viendo a esa paciente con 35 semanas o con 37 semanas, lo que yo estoy diciendo es que esa paciente tiene 37 más menos 14 días. Y por lo tanto, y ustedes ya van a ir viendo más adelante en el curso, una paciente que tiene un parto de 37 semanas es algo perfectamente normal, pero de 35 semanas es algo muy distinto. O de 40 semanas es muy distinto un parto de 40 semanas que uno de 42. Así que la idea de contarles esto es que ustedes vayan reconociendo la importancia de tener una buena datación del embarazo, conocer con precisión cuál es la fecha de última regla y cuál es la edad gestacional, por lo tanto, de ese embarazo. Para esto, lo ideal es tener una ecografía precoz. ¿Y eso qué significa? Idealmente entre las 7 y las 9 o 10 semanas de embarazo. Conociendo una vez la fecha de última regla con claridad, vamos a poder calcular entonces la edad gestacional. Como les dije, la ecografía, los ecógrafos actualmente traen el software y calcula inmediatamente conociendo la longitud o las distintas mediciones para calcular la edad. Pero nosotros en la consulta vamos a tener dos herramientas. Lo tradicional es esto, que es un disco obstétrico, en el cual uno te indica aquí la fecha de última regla, y a partir de eso yo la pongo en la fecha que me indica la paciente, y con eso conozco todas las fechas del embarazo. Entonces, si la fecha de última regla en este caso fue el 1 de enero, y hoy estamos a fines de agosto, digamos, aquí yo sé que la paciente ya va a tener, qué sé yo, el día exacto 32, 33, 34 semanas, pero actualmente es mucho más fácil con herramientas digitales. Generalmente hay montones de aplicaciones con disco obstétrico para calcular todas las fechas. Aquí uno ingresa la fecha última regla y te dice la fecha de concepción, cuándo terminan los distintos trimestres, cuál es la fecha probable de parto, cuántas semanas tiene actualmente. Incluso puede uno ir jugando con esta aplicación. Yo quiero saber cuándo, que me diga cuándo va a tener las 37 semanas, por ejemplo, o cuántas semanas va a tener determinada fecha. Entonces, eso les recomiendo que tengan alguna de estas aplicaciones para cuando hagan su práctica o su internado sea más eficiente todo. Y siguiendo con la anamnesis, vamos a ir a los antecedentes y en los hábitos de la paciente. Partimos por los antecedentes obstétricos. Es importante que tengan y aprendan a obtener una historia obstétrica completa. Es muy importante conocer los antecedentes obstétricos de las pacientes, porque cada una de estas cosas va a ir determinando riesgos en el embarazo actual. Eh, la historia obstétrica, los antecedentes obstétricos se resumen en la fórmula obstétrica. Hay dos formas tradicionales de hacerlo.
La más habitual seguramente que ustedes se van a encontrar es esta de gestas, partos y abortos. Se denota de esta forma. Este ejemplo de aquí sería una paciente que ha tenido 3 gestas, 3 embarazos, de los cuales 2 han sido partos y uno ha sido un aborto. Ese es su antecedente y no considera el embarazo actual porque justamente estamos hablando de antecedentes. Y luego existe la otra fórmula obstétrica que es un poco menos usada, hay lugares donde se usa más, acá en general no tanto, en la cual se denota en los primeros 2 dígitos los partos de término y los de pretérmino o prematuro, luego los abortos, abortos espontáneos o abortos provocados y finalmente los hijos vivos. Entonces este sería el caso de una paciente con 3 partos de término, un parto prematuro, un aborto espontáneo y 4 hijos vivos, de los cuales uno fue prematuro. Esto es una forma de resumirlo, pero de todos modos debe quedar siempre consignado en la ficha y tener total claridad de los detalles de cada uno de los eventos obstétricos. Dónde y cuándo nació ese hijo, cuál fue la vía del parto, es decir, si fue parto normal, parto vaginal, digamos, instrumental o cesárea, cuál fue el motivo de esa cesárea en el caso de haber sido así, de cuántas semanas nació, si fue prematuro, por qué fue prematuro, conocer al menos el peso del recién nacido. No es lo mismo un niño de 2 kilos 900 a la semana 36 o 2 kilos 900 a la semana 41. 2 kilos 900 a la semana 41 probablemente es un niño que tenía una restricción fetal, una restricción de crecimiento fetal, ¿no? Importante también conocer las complicaciones del embarazo, si la paciente tuvo alguna patología concomitante, desarrolló algún síndrome obstétrico y cómo fue la evolución neonatal de ese recién nacido. Estuvo hospitalizado, cómo se alimentó, tuvo problemas o no, en fin. Alguna terminología fundamental que ustedes deben conocer es con respecto, en primer lugar, a la paridad. Eh, la paciente que nunca ha tenido un embarazo se conoce como primigesta y las pacientes que han tenido embarazo, va a depender cuántos han tenido, se conocen como primíparas o multíparas. Primípara es que ha tenido solo un parto y multípara es que ha tenido más de un parto. Primípara suele ocuparse poco, generalmente vamos a hablar de multíparas de un parto, de 2 o de 3, en fin, decimos multípara de 1, esta paciente multípara de 2, multípara de los partos que fueran. Eh, y las pacientes nulíparas son pacientes que han estado embarazadas pero nunca han tenido parto. Por lo tanto, en general, es la forma en referirse a una paciente que está cursando un embarazo y que tuvo un aborto probablemente. Entonces, eh, se les llama nulíparas, porque no son primigestas, ya han tenido embarazos, pero nunca han tenido partos. Luego, bueno, ¿qué es un aborto? Un aborto es una pérdida reproductiva menor a 20 semanas, tradicionalmente definido como menor a 20 semanas o a 500 gramos. Y, y las pérdidas reproductivas de más de 20 semanas o más de 500 gramos son conocidas como mortinato u óbito fetal. Y los mortineonatos son las muertes neonatales. Son las muertes neonatales. Entonces, eh, es como tip para que ustedes cuando presenten pacientes obstétricas a sus tutores en los hospitales, la paciente obstétrica, a diferencia de otras especialidades, siempre se presenta primero como antecedente su paridad, su edad gestacional, algún otro antecedente relevante del embarazo, y luego nos vamos al motivo de consulta. Entonces, cuando yo presento a una paciente que es su primer embarazo, voy a decir, doctor, está una paciente primigesta, cursando un embarazo de 18 semanas con 3 días, y consulta por tanto, tanto. Y en un tercer lugar dejamos los antecedentes que puedan ser relevantes, que sea operada de lo que fuera, o tiene antecedentes de una artritis reumatoide, en fin. Y una paciente que ha tenido partos, vamos a decir multípara de 1, multípara de 2, actualmente cursando embarazo tantas semanas, o si es que nunca ha tenido, si es que ha tenido embarazo, ha tenido pérdida y nunca parto, nulípara. Luego, muy importante también recabar antecedentes ginecológicos.
ritmo menstrual, eso va a tener mucha relevancia con respecto a la datación, por lo que comentábamos anteriormente de las fechas de última regla, ¿no? Saber cómo son los ciclos de la paciente, eh, si es que está usando no algún tipo de método anticonceptivo, obviamente si usa algún método hormonal, eso, la fecha de última regla va a perder total validez y vamos a tener que calcular la edad gestacional solo por ecografía. Cuál es su eh, eh, costumbre o hábito, digamos, de actividad sexual, si tiene más de una pareja, si tiene una pareja estable, si tiene o no riesgos de padecer enfermedades de transmisión sexual que puedan impactar el curso normal del embarazo, si tiene su screening de cáncer cervicouterino al día, su PAP o estudio de VPH al día, si ha estado vacunada contra el virus VPH, y si tiene estudio de screening de cáncer de mama también al día en pacientes con indicación, obviamente. Antecedentes médico-quirúrgicos son muy relevantes, obviamente. Hay muchas enfermedades que tienen impacto en el embarazo, enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, que hay que conocer en antecedentes quirúrgicos. Es muy importante en particular conocer antecedentes quirúrgicos ginecológicos, en particular si son cirugías en las cuales se ha accedido a la cavidad uterina, porque pacientes que tienen cicatrices en el útero eh, muy probablemente van a requerir tener un parto por cesárea. También es muy importante conocer los hábitos de la paciente, cuál es su dieta habitual, si hacen o no actividad física, si consumen tabaco o alcohol, hay que proscribirlo, obviamente drogas también, en fin. Entonces pasando ya al examen físico, eh, vamos a separarlo en la parte general y en la parte más de especialidad del examen físico general. Hay que recordar, bueno, primero es muy importante en ginecología, seguramente esto ya se los ha mencionado, pero que el lugar sea adecuado, contar con una mesa o camilla ginecológica en un lugar adecuadamente, con privacidad adecuada y con los elementos necesarios, obviamente. Y es importante que ustedes sepan que para la mujer embarazada muchas veces esta primera consulta por embarazo es su primera consulta o control médico después del pediatra en su infancia. Entonces sí que es importante hacer un examen físico completo al ingreso al control prenatal. Eh, Conocer muy bien el estado nutricional de la paciente, pesar y medir siempre en el primer control del embarazo y determinar su IMC. Especial énfasis del examen general está puesto en la medición y toma de la presión arterial. Ya en la próxima clase vamos a hablar por qué. Y evaluación también del edema que pueda presentar la paciente. Con respecto al examen ginecológico, es importante hacer un examen mamario, obviamente descartar tumoraciones, nódulos, en fin. Y también tiene utilidad saber la forma del pezón y pensando en la lactancia futura. El examen ginecológico incluye el abdomen, pero aquí lo separé por motivos didácticos nomás en la parte obstétrica. Obviamente la vulva también es importante examinarla, presencia de varices vulvares que puedan complicar o ser molestas durante el embarazo, presencia de lesiones eh, relacionadas con papiloma, en fin. Y especuloscopía, siempre vamos a evaluar la normalidad de la mucosa vaginal y el cuello del útero, tomar el PAP si es que no está al día. Y ya pasando al examen físico obstétrico propiamente tal, va a constar fundamentalmente de dos objetivos: evaluar las características del útero y del feto. Y en tercera instancia, las características del cuello uterino cuando ya estamos más cerca del término del embarazo, del trabajo de parto. Entonces, al palpar el útero, que es lo que vamos a evaluar, su forma, muchas veces se encuentra úteros de forma aberrante que van a hacer eh, sospechar, por ejemplo, malformaciones uterinas, de las cuales algunas tienen implicancia porque pueden aumentar el riesgo de parto prematuro, o se pueden palpar nodularidades, por ejemplo, en úteros con miomas, por ejemplo, que también pueden tener implicancia obstétrica. Y vamos a evaluar su contractibilidad, eso particularmente durante el trabajo de parto, ¿no es cierto? Y su tamaño, en particular su tamaño, lo vamos a objetivar con la altura uterina, que es algo que debe hacerse a partir de la semana 20 de embarazo, eh, y que va a tener relevancia para evaluar el crecimiento, fundamentalmente el crecimiento del feto, el adecuado crecimiento del feto. Esta es una medida que debe practicarse en todos los controles del embarazo desde la semana 20.
y a pesar de que no es una, eh, digamos, aproximación demasiado precisa o exacta al crecimiento fetal, es una medida que requiere bajo costo, poco tiempo y eventualmente puede permitirnos sospechar algún feto que está creciendo con problemas. Es también muy útil, sobre todo en las pacientes que ingresan a trabajo de parto, hacer una estimación clínica del peso fetal. ¿Ya? Y eso es con las manos ir acostumbrándose a palpar el útero y estimar más o menos el peso, eh, lo cual puede tener implicancias para el trabajo de parto. La posición fetal la vamos a evaluar con las maniobras de Leopold, que las vamos a mencionar a continuación. Y luego sobre el bienestar fetal, lo que vamos a hacer fundamentalmente va a ser auscultar los latidos. Y los latidos del feto se pueden auscultar a partir de la semana 20 usando este aparato acá, que es un ultrasonido o Sonic Aid, que van a escuchar muchas veces por la marca típica, ultrasonido que usa Doppler para escuchar los latidos del feto. Es importante fijarse, no confundir la frecuencia cardíaca fetal con la materna, porque a veces uno dice, chuta, este feto está con una frecuencia de 60, lo cual no es normal, lo normal es entre 110 y 160. Puede ser que estemos escuchando latidos de la madre, es importante poner atención a eso. Y bueno, y aparte de la historia un poco de la medicina, existe el estetoscopio de Pinart que permite escuchar los latidos desde la semana 20. Finalmente, el tacto vaginal, la última parte del examen obstétrico, que se va a hacer solamente en caso de necesidad o al ingreso al trabajo de parto. ¿Por qué les pongo este dibujo sobre cómo medir la altura uterina? Porque la altura uterina puede estar afectada por una mala medición y también por un exceso de peso de la paciente. Pacientes que son muy obesas, obviamente el panículo adiposo nos va a alterar esta medición. Entonces es importante en la técnica usar una wincha flexible, obviamente. El cero se pone a la altura de la sínfisis pubis sin presionar sobre él, sino que solo sobre la piel y entre el dedo índice y el dedo medio de la otra mano se pone la wincha hasta llegar al fondo uterino, sin presionar el abdomen y tampoco sin apoyar la wincha sobre la piel de la paciente. De ese modo, cómo se debe medir. Aquí está la tabla con las medidas normales de la altura uterina de pacientes. Estas son pacientes españolas, si no me equivoco. Y aquí lo importante va a ser conocer o al menos tener esta referencia del percentil 10. ¿Por qué? Porque fetos que están creciendo bajo el percentil 10 se les considera ya que están sufriendo una restricción del crecimiento. Por lo tanto, una altura uterina bajo el percentil 10 debiera llamarnos la atención. De forma mnemotécnica y particularmente a partir de las 28 semanas, el percentil 10 de altura uterina va a ser los centímetros, la edad gestacional menos 4 centímetros. Entonces, por ejemplo, una paciente de 28 semanas, el percentil 10 es más o menos de 25, a las 32 es de 28. ¿Se fijan? Más o menos aquí se alcanza ese promedio, 32 menos 4, 28 centímetros. Entonces, las maniobras de Leopold son 4 maniobras que nos van a permitir conocer la situación en la que está el feto o la estática fetal. Para esto es importante conocer estas 4 variables que son la actitud fetal, que es la relación de los distintos segmentos fetales entre sí, es fundamentalmente conocer si el feto está flectado o no. Lo normal es que esté en una situación de flexión activa, formando lo que se conoce como el ovoide fetal. Luego está la situación fetal, que es la relación entre el eje longitudinal del ovoide fetal y el eje longitudinal del útero o de la madre. Lo más habitual es que esta situación sea longitudinal, pero puede ser también transversa u oblicua. La presentación fetal es la parte del feto que se presenta al estrecho superior de la pelvis. Y esto, si es que la situación es longitudinal, lo que se va a presentar al estrecho de la pelvis, es decir, hacia abajo, digamos, va a ser o la cabeza, el polo cefálico, o las nalgas, el polo podálico. Y cuando la paciente, si es que el feto está en posición transversa o obliqua, lo que nos va a presentar el feto va a ser el hombro o el tronco. La posición fetal dice relación
del dorso fetal con el cuerpo de la madre, es decir, fundamentalmente si el dorso está hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante o hacia atrás. Y derivado de eso va a estar la variable de posición que se determina con el tacto vaginal y se las voy a explicar en unos minutos más. Esto es lo que se conoce como estática fetal, es decir, en qué posición se encuentra el feto, ¿no? Entonces dijimos situación fetal longitudinal, digamos, el eje coincide con el eje materno, este es transverso y este es oblicuo. La presentación es que polo está presentando el feto hacia el estrecho superior de la pelvis. En las situaciones longitudinales vamos a ver que el feto puede estar en podálica, perdón, o encefálica. En las transversas u oblicuas habitualmente lo que se presenta son los hombros o el tronco. La posición se refiere, digamos, hacia dónde está el dorso fetal, la actitud, el grado de flexión o de extensión. Y la variabilidad de posición es lo que está expresado acá, se los voy a mostrar en unas diapositivas más adelante. Entonces, la primera maniobra de Leopold lo que nos permite es identificar la presentación fetal. ¿Qué parte está presentando el feto al estrecho superior de la pelvis? Y para eso lo que tenemos que hacer es posicionarnos mirando al frente de la paciente, mirándola hacia la cara. Vamos a palpar el abdomen superior, buscando cuál es el polo que se encuentra en el fondo uterino. Lo que vamos a palpar si es que el feto está en posición, digamos, en situación longitudinal, va a ser o la cabeza o las nalgas, ¿no? Y la cabeza se va a palpar como una masa redonda, regular y resistente, en cambio las nalgas se van a palpar como una masa blanda, más grande e irregular. Por lo tanto, si lo que identificamos que está ocupando el feto, el fondo del útero son las nalgas, vamos a estar hablando de una presentación cefálica, porque lo que se está presentando necesariamente es el estrecho superior de la pelvis, va a ser la cabeza. La segunda maniobra de Leopold también se hace mirando de frente a la paciente. Se ejerce una presión con ambas manos en los costados del útero y se trata de empujar un poco el feto, digamos, de una mano hacia la otra, tratando de determinar si lo que se palpa es la espalda o el dorso fetal, que debiera ser una masa más bien dura, convexa, resistente a la presión, o las extremidades habitualmente que va a ser masa más bien irregulares, de consistencia variable, a veces móviles, uno va a sentir movimientos ahí, y esto permite identificar la posición del feto. La tercera maniobra de Leopold, también mirando hacia el frente de la paciente, se trata de hacer con la mano un pinzamiento del polo fetal inferior sobre la sínfisis del pubis. Esto en primer lugar permite confirmar la presentación fetal, o sea, si me encuentro con la cabeza o con las nalgas, y además permite determinar el grado de encajamiento cuando ya estamos ingresando al trabajo de parto, el cual puede ser flotante, una cabeza flotante. La vamos a identificar porque pelotea, se habla del signo del peloteo, es decir, yo hago así con las manos y la cabeza se va a mover. Si es que está fijo o si es que ya está francamente encajado. Encajado es que el ecuador de la cabeza ya ha pasado por el estrecho superior de la pelvis. Y la cuarta maniobra de Leopold es la única que se hace dando la espalda a la paciente, es decir, mirando hacia los pies de la paciente. Con las dos manos vamos a buscar, debiéramos conocer ya dónde está el lado del dorso, y con esa mano la vamos a deslizar orientándonos hacia el estrecho superior de la pelvis, y si es que topamos con algo duro, nos vamos a encontrar con la cabeza que no está bien flectada. En cambio, si seguimos hacia abajo, vamos a tener una cabeza flectable, entonces vamos a poder determinar de alguna forma o orientar cuál es la actitud fetal. Y luego el tacto vaginal. El tacto vaginal nos permite evaluar dos cosas: las características del cuello, es decir, cómo están las condiciones para tener un parto, y luego el polo fetal. Las características del cuello que vamos a evaluar van a ser su posición, que puede ser posterior, esto es cuando no ha habido todavía o está recién iniciando el trabajo de parto, y con el tiempo y las contracciones se va a ir yendo hacia adelante
el cuello del útero, o sea, y se dice si está semicentral o francamente central. Central ya es como mirándonos a nosotros, por así decirlo, al examinador. ¿Cuál es su consistencia? Duro, intermedio o blando a medida que avanza el trabajo de parto. ¿Cuál es su longitud? La longitud se expresa en porcentaje de borramiento, es un poco más subjetivo, pero normalmente la porción intravaginal del cuello debiera medir aproximadamente 2 centímetros. De ahí en adelante hablamos, o sea, 2 centímetros o más, vamos a hablar de un cuello 0% borrado. Un cuello que ya está completamente borrado es 0 centímetros, digamos, 100% borrado. Y un cuello que tiene una longitud de aproximadamente 1 centímetro, estamos hablando de un cuello borrado en 50%. Y, y todos los pasos intermedios, digamos, en la medida que uno va acostumbrándose a examinar pacientes. Y finalmente la dilatación del cuello del útero que va de 0 a 10 centímetros. En un primer trabajo de parto, una paciente que nunca ha tenido un parto, lo natural es que el cuello eh, va a estar cerrado y largo, y lo primero que va a ocurrir es que se va a cortar, y cuando ya está completamente borrado o acortado, va a comenzar la dilatación del cuello. La dilatación se refiere específicamente al orificio cervical interno, para que tengan conocimiento. Ustedes van a ver que las matronas muchas veces van a hablarles de dilatación de multípara o dilatación pasiva. Lo importante al final que nosotros necesitamos y que nos va a permitir pronosticar cómo va a ser ese trabajo de parto es la dilatación del agujero cervical o del orificio cervical interno. Y el polo fetal, la evaluación del polo fetal nos va a permitir conocer el estado de las membranas ovulares, si están rotas o no. Si es que están rotas vamos a poder evaluar las características del líquido amniótico, si es que hay presencia de meconio, por ejemplo, si el líquido está claro, si el líquido tiene grumos, que habla de un líquido maduro, el grado de descenso de la cabeza fetal y la variedad de posición. ¿Y qué es la variedad de posición? La variedad de posición se refiere a la relación de un punto de reparo arbitrario de la presentación fetal con respecto a la pelvis materna. El punto de reparo va a depender de la presentación y de la actitud fetal. En un trabajo de parto fisiológico normal, un parto que está encefálica y con un feto bien flectado, el punto de reparo va a ser el occipucio que está en este esquema aquí. Entonces, cuando yo hago un tacto vaginal, toco la cabeza de este feto, trato de ubicar el occipucio y veo cómo se relaciona el occipucio con la pelvis materna, como lo vamos a ver en el esquema de la siguiente diapositiva. Entonces, cefálica, flectada, que es lo mismo que decir vértice, el punto de reparo es el occipucio. En las actitudes deflectadas, que son las que se ven aquí en B, C y D. Según el grado de flexión va a ser bregma, que es la fontanela anterior, la nariz o el mentón del feto, y en presentación podálica es el sacro. Estas son las variedades de posición en el trabajo de parto. Las podemos clasificar en posteriores, transversas y anteriores. Y las posteriores pueden ser las centrales, digamos, o laterales que son izquierda o derecha. Entonces, en este caso, un trabajo de parto en vértice, que les decía, una presentación cefálica bien flectada, vamos a hablar de una variedad de posición, en este caso occipito sacra, perdón, estas son las posteriores, occipito sacra, cuando está el occipucio en relación al hueso sacro, o occipito púbica cuando está el occipucio en relación a la sínfisis púbica, que esto es lo fisiológico para tener un parto. Cuando está en esta variedad de posición hablamos de que el feto está en directa y generalmente ya está listo para el expulsivo. Y las laterales van a ser en relación al hueso ilíaco. Entonces aquí vamos a hablar de las occipito-ilíacas izquierda. Esta es una occipito-ilíaca izquierda posterior, occipito-ilíaca izquierda anterior, occipito-ilíaca izquierda transversa, y aquí lo mismo veo derechas, occipito-ilíaca derecha posterior, derecha anterior o transversa. Bien, pasando ya al último punto. Diagnóstico de embarazo. ¿Cómo diagnosticar el embarazo? Vamos a partir de las cosas más generales, tradicionales y clásicas, y menos específicas a las que son más precisas. Lo primero vamos a partir por los síntomas.
Y el primer síntoma fundamental de embarazo va a ser la amenorrea, ¿no es cierto? Paciente de atraso menstrual, ustedes en la especialidad que se dediquen tienen que sospechar la posibilidad de un embarazo y descartarlo. Eh, Otras cosas habituales son dolor pélvico, el útero nunca había estado del tamaño del que está al principio del embarazo, una paciente que no había estado embarazada obviamente. Mamas se puede encontrar la mastalgia fundamentalmente, la paciente puede referir congestión mamaria. Síntomas generales muy habituales por efecto de las hormonas fundamentalmente cansancio, fatiga, exceso de sueño. Síntomas gastrointestinales, típico, tradicional, clásico, náuseas matutinas habitualmente, intolerancia a los olores un poco más fuertes como no lo tenían antes, y luego obviamente cosas un poco más molestas, vómitos, pirosis, distensión abdominal también por efecto hormonal, constipación. Otros síntomas son los cardiovasculares, también bastante frecuentes, son palpitaciones, sensación de lipotimia. Signos al examen físico, aumento del tamaño uterino, cambios mamarios, fundamentalmente aumento del volumen, también del tamaño e hiperpigmentación de la areola. Los signos clásicos ginecológicos de embarazo precoz son el signo de Chadwick, que es la cianosis de la mucosa vaginal y cervical, el signo de Woodle, que es el reblandecimiento cervical al tacto vaginal, signo de Noble Budding, que es la ocupación de los fondos de saco. Normalmente cuando uno examina a una paciente ginecológica es muy fácil llegar a los fondos o los fórnices vaginales, pero a consecuencia del crecimiento uterino estos van a estar ocupados. Y el signo de Hegar, que es clásico, es uno de los signos más precoces, se puede detectar desde la sexta semana de embarazo. Es un marcado reblandecimiento del istmo uterino a la palpación bimanual, es un examen ginecológico. Eh, Entre las dos manos uno va a encontrar un istmo uterino muy reblandecido. Luego, con respecto a los exámenes complementarios, que ya van a ser los que efectivamente nos van a verificar la presencia de un embarazo, son la medición de la hormona gonadotrofina coriónica humana, es su subunidad beta, y esto existe dos formas de medirlo fundamentalmente. La cualitativa, que es el clásico test de embarazo en orina, tiene una sensibilidad de 50 miliunidades por ml, y va a estar positivo ya los primeros días de amenorrea. Y luego, más preciso y que tiene utilidad en casos específicos que van a ver en otras clases más adelante, es la medición cuantitativa en sangre, que es mucho más sensible, es capaz de discriminar a partir de los 5 miliunidades por ml y se va a encontrar positiva desde la implantación prácticamente del embrión. Esto es decir, la semana 3 de embarazo, o sea, la paciente ni siquiera ha tenido atraso menstrual. Y finalmente, obviamente, la confirmación ya más definitiva del embarazo fisiológico intrauterino sano va a ser la ecografía. Bien, eso es todo. Espero que les haya podido quedar clara la importancia, en particular de la determinación de la fecha última regla y de la edad gestacional. Conozcan los signos clásicos de embarazo y sepan sospecharlo en cualquier actividad médica que ustedes ejerzan, que no sea necesariamente esta especialidad. Muchas gracias.